El barón Helmut Zemo, antiguo líder de los Señores del Mal, estaba intentando formar un nuevo equipo con el que emprender una lucha sin cuartel contra los Vengadores, pero de repente cambió de planes. Tras los acontecimientos provocados por Onslaught, que le habían arrebatado al mundo sus superhéroes más poderosos, Zemo tuvo una idea mejor. La humanidad estaba tan desolada por la pérdida de sus campeones que estaría deseando dar la bienvenida a nuevos héroes que surgiesen de las cenizas. Así fue como, en una pizzería abandonada, formó a los Thunderbolts, que significa rayo en inglés, un nombre inspirado en la noción poética de que la justicia debería ser como un rayo, temible e implacable con los que infringen la ley. El barón Zemo se hizo llamar a sí mismo Ciudadano V, un guiño irónico a uno de los antiguos enemigos de su padre. Buen conocedor de los medios, redactó él mismo la nota de prensa y no tardó en conseguir que los Thunderbolts recibieran el cariño del público. Cada miembro disponía de una identidad malvada previa. Match 1 era el escarabajo, Atlas, Goliath, Meteorito, Piedra Lunar, Pájaro Cantor, Mimi Aulladora y Tecno, Arreglador. En su primera misión, ofrecieron un espectáculo impresionante, luchando contra un grupo de saboteadores militares conocidos como las Ratas. El mundo lo celebró, había nacido una nueva leyenda. Los Thunderbolts tuvieron un gran comienzo, derrotaron a la Brigada de Demolición y repararon los daños en la Estatua de la Libertad, lo que les dio una gran publicidad. También rescataron al hijo de Reed Richards, Franklin, de un ataque androide del Pensador Loco, y cada vez se parecían más a los héroes que suplantaban. El alcalde les ofreció utilizar la Torre de las Cuatro Libertades como su base de operaciones. Mientras que todo parecía ir viento en popa en el frente heroico, de entre sus filas empezaron a surgir las primeras grietas en el plan de Zemo. Match 1 y Pájaro Cantor empezaron a disfrutar de su condición de héroes y a plantearse un futuro juntos. Por otra parte, cuando la novata Holt se unió al grupo, consideró a sus miembros como su referente, instándoles a llevar una vida en consonancia con su imagen heroica. Pero el cambio radical se produjo el día en que volvieron los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Los Thunderbolts acababan de recibir el acceso a los sistemas de seguridad de todo el mundo cuando su secreto se filtró. El propio Zemo reveló su pasado de villano, lo que obligó al equipo a dejar de fingir. Para conservar su poder, controló mentalmente a los héroes que acababan de volver en un intento de evitar la rebelión en sus propias filas. Los Thunderbolts reformados, liderados por Hulk, lo derrotaron, tras lo cual el grupo siguió luchando sin su fundador. Tras la partida de su líder, Zemo, los Thunderbolts decidieron seguir adelante, pero su destino estaba marcado por la incertidumbre. Se mantendrían firmes o volverían a la senda del mal. Se habían convertido en el equipo más buscado del planeta, perseguidos por la Comisión de Actividades Sobrehumanas, en siglas PAS, los Señores del Mal y los medios de comunicación. Por suerte, tenían un ángel de la guarda con el nombre de Ojo de Halcón. El que fuera en el pasado un delincuente se sentía identificado con este grupo de incomprendidos. En un primer momento, camuflado bajo la identidad del Caballero Temible, ayudó a los Thunderbolts en la batalla contra los Señores del Mal y les propuso un trato. Podría conseguirles el perdón de la PAS si le aceptaban como líder y demostraban que querían seguir actuando correctamente. El equipo aceptó y los cambios comenzaron. Match 2, el único asesino del grupo, tuvo que entregarse a las autoridades. En principio, su enemigo, Carbón el Incendiario, también se unió a ellos. Tomaron la base de los Señores del Mal en el monte Charteris, Colorado, y se hicieron con un útil aliado, Ogro, un habitante secreto de la misma, que les proporcionó asesoramiento técnico. Si el asediado equipo era capaz de superar los retos que le esperaban, una nueva era se abría ante él. Los Thunderbolts de Ojo de Halcón fueron perseguidos por Capucha Carmesí, que los amenazó con destruirlos si no se unían a su numerosa y nueva versión de los Señores del Mal. Piedra Lunar fingió desertar para infiltrarse entre las líneas enemigas y con algo de ayuda de Ogro, los Thunderbolts derrotaron a los malvados en una batalla en el monte Charteris.
Desenmascararon a Capucha, en realidad un miembro del CAS llamado Dallas Riordan, a pesar de que más tarde se demostró que se trataba de un engaño de la verdadera Capucha Carmesí. El equipo también fue perseguido por Henry Girich, el director del CAS, controlado por el Barón Straker, que pretendía eliminar a todos los superhumanos. Girich creó una nueva versión del supervillano Azote, utilizando al antiguo nómada Jack Monroe como su agente. Tecno consiguió resucitar a Holt, cuyos poderes energéticos ayudaron a destruir a Azote. Los Thunderbolts se mostraban reticentes a aceptar a Ojo de Halcón como su líder, pero una misión les hizo tener las cosas más claras y ver al arquero con otros ojos. Cuando su fallecida mujer, Pájaro Burlón, le envió un mensaje desde la tumba, él se adentró en el oscuro reino de Mephisto para traerla de vuelta. El equipo se enteró de su misión y Atlas pidió ayuda a la Encantadora para que les enviase al reino de Hades. Al enfrentarse a Mephisto, Ojo de Halcón demostró lo lejos que había llegado en la senda del heroísmo, al ofrecer su alma a cambio de la de su mujer. No obstante, Mephisto no mostró interés alguno por un alma que le era entregada con tanta facilidad. El equipo tan solo consiguió rescatar un alma, pero habían sido engañados. Se trataba de una treta para devolver a la vida a la mujer de Damon Hellstrom, Gata Infernal. Más allá de su fracaso personal, Ojo de Halcón se había ganado el respeto de sus guerreros. El equipo quedó sorprendido al enterarse de que Ojo de Halcón les había mentido sobre el supuesto pacto para obtener su perdón, pero luego cerró el trato igualmente al amenazar con hacer públicas las actividades de Girich. La CAS concedió el perdón a Piedra Lunar, Match 2 y Pájaro Cantor. Ojo de Halcón se enfrentó a la justicia en solitario y una vez más la propia existencia de los Thunderbolts se puso en tela de juicio. Los Thunderbolts ya no existían. Tras su enfrentamiento con la Comisión de Actividades Sobrehumanas, hubo grandes cambios. Ojo de Halcón había ido a la cárcel. Piedra Lunar, Match 2 y Pájaro Cantor se habían retirado tras recibir la absolución, y Zemo parecía haber muerto. Pero el espíritu del equipo vivía en el grupo dirigido por el estado de superhumanos reformados conocidos como los Redentores. Bajo la guía del Capitán América, Holt, el Arreglador y Carbón se unieron junto con nuevas versiones de Meteorito y el Escarabajo. Pronto les dieron un nuevo líder, Ciudadano V, alias John Watkins III. Sin que ellos lo supieran, la mente de Watkins había sido poseída y los Redentores estaban en realidad bajo el control del creador original de los Thunderbolts, el Barón Zemo. Incluso con esta agudamente tras ellos, el equipo iba a enfrentarse al desastre. El supervillano Graviton apareció de su pasado. Alentado por el alienígena MRL, consiguió más poder que nunca antes y forzó a la ex-Thunderbolt Carla Sofen, Piedra Lunar, a trabajar para él. En un devastador movimiento, Graviton comenzó su nuevo intento de conquistar la Tierra con un ataque vengativo contra los Thunderbolts. Enloquecido por el poder, destruyó a Meteorito, Escarabajo y Carbón. Pareció eliminar también a Holt y al contrabandista. El legado de los Thunderbolt estaba en ruinas y parecía que nada podría evitar que Graviton aplastara a la humanidad. Graviton no había contado con Zemo. El fundador de los Thunderbolts consiguió unir a su equipo original, persuadiendo a Match 2 y Pájaro Cantor para que salieran de retiro. Eric Josten también regresó, ahora en el cuerpo de Dallas Riordan. Juntos, el equipo original atacó a Graviton. Las fuerzas que se liberaron cuando éste murió transportaron a los Thunderbolts a la Contratierra. Sacado de su cuerpo por Ciudadano V, Zemo tomó la forma de su contraparte en el Nuevo Mundo. En esta tierra alternativa, asolada por el desastre, los Thunderbolts pudieron hacer el papel de héroes una vez más. Mientras, en nuestra tierra, Ojo de Halcón había recibido una misión secreta por parte de S.H.I.E.L.D. Obligado a infiltrarse, trabajó con supervillanos para derrotar a Capucha Carmesí y sus nuevos señores del mal. Emergió de la misión con un nuevo equipo de inverosímiles aliados. Ciudadano V les pidió que ayudaran a luchar contra un vacío blanco que todo lo consumía
generado por los motores de la nave alienígena del Batallón V Vanguard. En la Contratierra, los Thunderbolts se enfrentaron a la misma amenaza. Un cataclismo final dejó sellado el vacío y ambos equipos se unieron en la Tierra. Zemo convenció a Ojo de Halcón de que merecía la oportunidad de redención y comenzó una nueva era. Zemo volvía a estar a cargo de los Thunderbolts y lideró al equipo para cambiar su imagen pública. De pronto eran otra vez los favoritos de los medios, tras enfrentarse a naciones rebeldes y destruir armas ilegales y programas de energía de fusión por todo el mundo. Pero las ambiciones de Zemo no terminaban ahí. Tras las paredes de una fortaleza remota en el Mar del Norte, se estaba creando un dispositivo, concebido por Zemo y construido por el Arreglador, el Liberador. Se suponía que iba a crear un mundo sin miedo. Los Vengadores sospechaban, preguntándose qué tramaba Zemo en realidad. Sin embargo, los héroes más poderosos de la Tierra parecían tener otro problema. El Hombre de Cobalto, dado por muerto hacía mucho, había aparecido de la nada y estaba robando la energía de los reactores nucleares, asegurando necesitarla para sobrevivir. Después de que los Vengadores no lograran atraparlo por 2 veces, los Thunderbolts decidieron intervenir al fin. Pájaro Cantor interrumpió la tercera batalla de los Vengadores con el Hombre de Cobalto, encerró en sonido al villano y el Arreglador prometió encontrar una solución a su problema. Zemo estaba encantado con su golpe de estado y dio la bienvenida al Hombre de Cobalto a los Thunderbolts. Sin embargo, este se quitó el casco para revelar el rostro de Tony Stark. Los Vengadores se habían infiltrado en las filas de los Thunderbolts. El momento había llegado para que Zemo probara el poder del Liberador. Al fin su plan fue revelado. El dispositivo absorbía todas las formas de energía transnormal, lo que significaba que podía robar los poderes de todos los superhumanos y también inutilizar las armas nucleares. De pronto, aquellos con superpoderes, desde naciones hasta la gente, encontraron sus destinos en peligro. Los Vengadores, tras recibir datos internos de Stark, volaron a la base de los Thunderbolts para enfrentarse a Zemo, pero hubo un giro. El poder robado no estaba siendo utilizado por Zemo, sino absorbido por Piedra Lunar, utilizando tecnología Kree. Había planeado aquello como respaldo por si acaso no pudiera confiarse en Zemo, pero el exceso de poder la estaba volviendo loca. Enfadada porque los Vengadores desconfiaran de ella, lanzó un rayo abrasador al Capitán América, que Zemo interceptó de lleno. El poder de Piedra Lunar amenazaba con abrir una grieta en la realidad, pero detenerla podría causar que perdiera la cabeza por completo. Era un dilema terrible, pero Ojo de Halcón disparó al fin una flecha especializada para invalidar su campo gravimétrico y lanzar un disruptor de fase, lo que permitió anular las piedras Kree que le daban poder. El mundo se había salvado, pero Karla Sofen parecía haberse quedado en estado vegetal. Este enfrentamiento apocalíptico con los Vengadores dejó a muchos de los Thunderbolts reflexionando sobre su futuro. El Arreglador había huido en la cumbre de la crisis, temiendo un resultado nefasto. Zemo escapó con las piedras de poder de Karla, decidido a convertirse en el salvador del mundo en su propia manera, mientras que Dallas dejaba al equipo, ya que solo se había quedado para vigilar a Zemo. Arbusto Negro se entregó a las autoridades y Holt regresó a la Contratierra, mientras Karla Sofen estaba en custodia de los Vengadores, en un coma profundo. ¿Había algún futuro para el equipo? Sí, pero llegó por el campo izquierdo. Abner Jenkins, Match 3, fue liberado de prisión gracias a su papel como informante de los Vengadores. Llegó decidido a comenzar con los Thunderbolts otra vez. Tras su épica batalla con los Vengadores, los Thunderbolts se disolvieron una vez más. Abner Jenkins, Match 4, recreó el equipo tras cumplir una corta sentencia en prisión por sus crímenes previos. Atlas y Pájaro Cantor ayudaron a mantener un núcleo familiar en el grupo, al que se sumó Janice Bell, el hijo creado genéticamente del Capitán Marvel. El equipo también tenía ex-villanos, incluidos el Hombre Radioactivo, Demonio Veloz y la imprudente Justice, amante de la adrenalina.
Tras salvar Nueva York de terroristas atlantes y un ataque de Hydra, fueron infiltrados por el nuevo espadachín, Andreas von Stracker, bajo el mando de Kilgrave, el hombre púrpura, que odiaba a los Thunderbolts por tratar de cambiar su naturaleza, pero Kilgrave estaba siendo manipulado por el líder original de los Thunderbolts, el Barón Zemo. Este juego de poder resultó al fin en que las varias facciones dentro del equipo combinaran sus fuerzas, con Zemo como director y Pájaro Cantor como líder de campo. La Comisión de Actividades Superhumanas, con la conspiración de Han Pym, empleó a los Thunderbolts para atacar a los nuevos Vengadores y humillar al equipo que se había montado sin aprobación oficial. Los Thunderbolts aplastaron a los nuevos Vengadores, salvo por Spider-Woman, que pulverizó a una Justice que nunca se daba por vencida. Zemo había vuelto a manipular los eventos para venganzar al Capitán América y también para probar los límites de las convicciones de su equipo. Zemo se dio cuenta de que Photon, Janice Bell, se estaba convirtiendo en un riesgo para toda la realidad con su poder inestable. La cuestión de si apoyar a Photon o destruirlo llevó a un gran conflicto entre diferentes facciones del equipo, pero terminó con Zemo destruyendo a Photon y enviando su cuerpo en pedazos a diferentes momentos del tiempo, dispersados por la dimensión Fuerza Oscura. Zemo admitió que sus propios errores habían llevado a la muerte de Photon e hizo las paces con Pájaro Cantor, uniendo una vez más al equipo dividido. Cuando el acta de registro superhumano llevó a la guerra civil de superhéroes, Tony Stark y Reed Richards llamaron a Zemo para usar sus fuerzas para cazar superhumanos sin registrar. Al reunir a los villanos, estos fueron persuadidos para unirse a Zemo, con la promesa de una absolución y la oportunidad de meterle caña a los héroes que todos odiaban. El Gran Maestro, un jugador cósmico, se enfrentó a Zemo por el control del manantial universal, una fuente de energía que podía crear un ejército con superpoderes. El conflicto incluyó la recreación del super equipo malvado del Escuadrón Siniestro para enfrentarse a los Thunderbolts. El poder del manantial recorrió el globo, creando superhumanos rebeldes. El ejército de villanos de Zemo se unió para contrarrestar la amenaza. La comunidad de superhéroes también confió en Zemo para canalizar sus poderes y derrotar al Gran Maestro. Zemo salió victorioso, pero cuando Pájaro Cantor sospechó que se quedaba todo el poder para sí, le hizo ser absorbido a un nexo interdimensional. Con Zemo desaparecido, las autoridades intervinieron para controlar la situación. Norman Osborn se convirtió en director del equipo, echó a Pájaro Cantor, que había estado uniendo al equipo, y puso en su lugar a Piedra Lunar, que había salido recientemente de un largo coma. Veneno y Bullseye se sumaron a una versión del equipo más oscura que cualquier alineación anterior. Este equipo se enfrentó a las fuerzas alienígenas que atacaron Washington DC durante la invasión secreta de los Skrull a la Tierra. La victoria resultó en una oleada de aprobación mediática que pareció hacer imparables a Osborn y su equipo, pero el orgullo lleva a la caída. Tras la invasión secreta, los Thunderbolts de Osborn atravesaron una evolución drástica, cuando éste trató de sacar del grupo a aquellos que se oponían a él. Piedra Lunar aceptó un plan para matar a Pájaro Cantor, que escapó del intento de asesinato de sus compañeros gracias a que Espadachín falseó su muerte en el jet Zeus. Bullseye, Piedra Lunar y Veneno se unieron a los Vengadores Oscuros, mientras que Espadachín fue asesinado por Osborn. Los nuevos Thunderbolts contaban con el antiguo saboteador corporativo Fantasma, el mercenario Paladín, el maníaco del hacha conocido como el Ajusticiador y Yelena Belova, la segunda Viuda Negra. Sin embargo, cuando Pájaro Cantor reapareció y el resto del equipo trató de matarla, Yelena resultó ser la Viuda Negra original con un disfraz genético y rescató a Pájaro Cantor. Durante el asedio de Asgard, Norman envió a su equipo a robar la lanza de Odín, pero fueron detenidos por la versión de los Vengadores de Han Pym. Tras la caída de Norman Osborn, fue el momento de un nuevo inicio para el equipo. Tras la caída de Norman Osborn, a los Thunderbolts los aguardaba un futuro incierto, pero en opinión de Steve Rogers, aún podían desempeñar un papel importante.
Por ello, asignaron a Luke Cage el mando del equipo, con sede en la Balsa, la prisión de máxima seguridad. Match 5, el Arreglador y Pájaro Cantor, miembros originales, se convirtieron en los entrenadores de un equipo de campo compuesto por el experto en armas Calavera, el activista intangible Fantasma y el mutante imparable Juggernaut, además de la eterna conspiradora Piedra Lunar. Cage les prometió la posibilidad de reducir considerablemente sus condenas. El medio de transporte del equipo era el Hombre Cosa, que podía teletransportarlos a donde quisieran. En una misión para reunir trolls solitarios tras la caída de Asgard, el equipo condujo a uno con ellos, Gunda, que resultó ser humana y se unió a sus filas. Además, lucharon contra agentes de S.H.I.E.L.D. mutados a causa de la terrigénesis y combatieron la amenaza ninja de la mano. También se ocuparon del intento de fuga encabezada por Calavera, al que terminaron considerando irremediable. Más tarde, el equipo se movilizó para evitar que las criaturas de la Isla de los Monstruos atacaran Japón. Hyperion se sumó al equipo para aportar más superpoderes, pero se revolvió contra sus aliados y al final, derrotado, sintió miedo y se quemó al entrar en contacto con el Hombre Cosa. Cuando la hechicera bien intencionada Jennifer Kale apartó al Hombre Cosa del equipo, Satana entró en el grupo para proporcionar protección contra las amenazas mágicas. Surgió un nuevo grupo compuesto por supervillanos encarcelados en la Balsa, como Boomerang, Conmocionador, Troll y Mr. Hyde. Los Thunderbolts participaron en los eventos de Miedo Encarnado cuando el asgardiano Kul Borson, conocido como Serpiente, envió martillos encantados a la Tierra para despertar a los dignos y sembrar el caos. El martillo de Kurt pasó a ser responsabilidad de Juggernaut y con él partió la Balsa en dos. El equipo reunió a los fugitivos y más tarde salvó a Chicago de un lago repleto de monstruos, absorbidos por el Hombre Cosa, cuyo cuerpo alcanzó un tamaño descomunal. Un grupo de Thunderbolts, entre ellos Piedra Lunar, Satana y el Arreglador, consiguió teletransportar una torre que había sobrevivido a un lugar seguro para adoptarla como base, pero entró en un vórtice teletransportador y retrocedió en el tiempo. Allí ayudaron al Capitán América y a los invasores a vencer a una fuerza de clones nazis de la Antorcha Humana, liderada por el Barón Zemo original. Además, visitaron las mazmorras de Rey Arturo, antes de enfrentarse a una versión anterior de ellos mismos. El Arreglador a punto estuvo de desencadenar un colapso temporal al asesinar a su versión joven, y tuvo que sustituirla en el pasado. Mientras el equipo fue dispersado por el tiempo por el Hombre Cosa, los Vengadores Oscuros liderados por John Walker, Usagente, los reemplazaron. El general Trueno Ross rescató el concepto de los Thunderbolts para derribar regímenes malvados con los que otros héroes no podían. Quería asesinos que no hiciesen preguntas. El Castigador, Elektra y Veneno Flash Thompson entraron en el equipo, que se enfrentó al déspota militar conocido como el General Agua. Luchó contra el experimento de Hulk fallido conocido como Loco y se abrió camino en el infierno junto con el motorista Fantasma. Además, por petición de Flash, derrotó al simbionte Veneno. Ross desmembró al equipo tras un encontronazo con el Castigador, ya que el líder quería reclutar al Dr. Faustus, pero el Castigador planeaba ejecutarlo por haber asesinado a unos niños. Creyendo que Ross había tratado de poner una bomba para matarlo, el Castigador trató de acabar con los miembros de su ex equipo. Ojo de Halcón intervino y los arrestó a los dos. El equipo adoptó una nueva formación, compuesta por Piedra Lunar, el Arreglador, Match 10 y Atlas, y con el Soldado de Invierno como líder, para asegurarse de que no volviera a repetirse el error del cubo cósmico dotado de conciencia Kobik en Pleasant Hill, una sociedad perfecta creada para encarcelar a los supervillanos que fracasó. El equipo siguió unido para enfrentarse a posibles amenazas contra la Tierra, pero el miembro fundador de los Thunderbolts, Zemo, que había regresado con unos nuevos señores del mal, los atacó para que no supusieran una amenaza ante el levantamiento de Hydra y acabó separándolos.
Tras la desaparición del Capitán América de Hydra, Zemo volvió a asumir el papel de Ciudadano V para crear un nuevo equipo de Thunderbolts, junto a los miembros originales Piedra Lunar y el Arreglador, con Fantasma, el Hombre Radioactivo y Puzzle también uniéndose. El objetivo principal de Zemo era derribar al Castigador. Cuando Zemo no logró detener al Vigilante, Fantasma aparentemente lo vaporizó por orden del alcalde Fisk, el antiguo rey del crimen, que utilizó más tarde el concepto de Thunderbolts para sus propios fines, creando un equipo de villanos que le debían sus vidas tras ser atrapados operando en Manhattan sin su permiso. Dirigido por el supervisor, luchó contra el ejército de simbiontes de Null. Fisk expandió la operación de los Thunderbolts cuando intensificó su persecución a los vigilantes superhéroes como Spider-Man, el Capitán América o los Cuatro Fantásticos. Con la ley de su lado, este equipo de Thunderbolts luchó contra el Caballero Luna, Puño de Hierro y otros héroes. El equipo se disolvió cuando Luke Cage sucedió a Fisk como alcalde. Monica Rambeau, con el alias Spectrum, ayudó a Cage a reunir a los antiguos miembros que aún eran leales a Fisk. Luke Cage luego trabajó con una experta en relaciones públicas llamada Helen Astrantia para crear una nueva versión de los Thunderbolts. Esta encarnación fue liderada por Ojo de Halcón y Monica Rambeau, con Power Man, América Chávez, Persuasión, la hija del Hombre Púrpura, y el nuevo héroe Gloria Goodsen como miembros. Pronto se unieron a ellos Creed, el Inquebrantable, y enfrentaron a enemigos como los Supersimios y Pesadilla. Este último intentó usar la conexión de América Chávez con el multiverso para aumentar su propio poder al esparcir pesadillas a través de varias realidades. Otra encarnación de los Thunderbolts vio a Bucky Barnes y a la condesa Valentina Allegra de Fontaine reunir a la Viuda Negra, Shang-Chi, Sharon Carter, la Viuda Blanca, el Guardián Rojo y el Usagente para llevar justicia relámpago a los villanos más peligrosos del mundo. En 1997, Basiek tuvo una idea para una novela, dando un enfoque nuevo a ideas antiguas. ¿Qué pasaría si Marvel lanzase un libro sobre un nuevo equipo de héroes y estos fuesen villanos disfrazados? El editor, Tom Brevoort, aprobó la idea, pero algunos creyeron que no duraría más de 12 números. ¿Qué llevaría a los fans a leer sobre un grupo de villanos? La respuesta estaba en la visión de Basiek sobre la humanidad. La clave del éxito radicaba en que los villanos cambiaban y que a algunos les encantaba ser unos héroes. Cada volumen era totalmente impredecible, ya que el equipo no tenía una moralidad fija ni una misma respuesta ante cualquier crisis. En resumen, no se sabía nunca qué iban a hacer los Thunderbolts. Al romper las normas, Basiek creó una idea que sobreviviría a múltiples encarnaciones y que se ha convertido en uno de los conceptos originales de Marvel más longevos desde los años 60.